Hola, buenas tardes. Vamos a empezar aquí la sesión de esta mesa redonda que pertenece a la Semana Negra de la Glorieta. Veo que os estáis conectando todos. Vamos a hacer las presentaciones mientras se acaba de conectar. Redmi, hola, que nos ha saludado. Os comento un poco. Voy a hacer una pequeña presentación de las autoras que me acompañan hoy. ¿Vale? Lo primero, voy a agradecer a las personas que cada año se preocupa de hacer esta cita en la Glorieta. La página web de Javier García Alonso, de García Pozuelo, perdonad, es un escritor que tiene una obra maravillosa que os recomiendo leer. Se llama Cita en la Glorieta y todos los años por estas fechas organiza una Semana Negra virtual con una parte presencial. Este año queríamos que esa parte presencial se viniera a Barbastro, pero por causas que todos conocemos no ha sido posible, con lo que lo hemos transmitido a través del Zoom. Quiero agradecer a Javier García Pozuelo, sobre todo Javier Alonso, muchas gracias por confiar en mí. Cada año confía en mí para algún trabajo, para algún artículo. Si os pasáis por su página web, descubriréis que durante esta semana se cuelgan muchas reseñas, muchos trabajos, muchos ensayos, mucha documentación sobre la novela negra en España y en general en el mundo. O sea que muchísimas gracias, Javier, por confiar en mí. Quiero agradecer también a Blanca Galindo, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Barbastro, porque desde el momento en que le pedí acceso a la plataforma no dudó ningún momento y nos ha cedido la plataforma Zoom para que esta conferencia se pudiera realizar. Y sobre todo a Noemí Lavare, José Mari Santolaria y también a Julio, que hoy está Julio, porque son los que se han encargado de coordinar y de que todos podamos estar. Voy a agradecer principalmente a mis autoras, que son Mara Isa Poderoso, Susana Martín Gijón e Inés Plana. Todas ellas autoras españolas de novela negra. Voy a empezar por Mara Isa, nacida en Zaragoza, Mañica, pero residente en Logroño, licenciada en Filosofía y Letras, es docente y inicia su carrera literaria con una primera obra, Dostoyevski en la hierba, de la editorial Sin Índice. Os aconsejo leer Dostoyevski en la hierba. Yo lo reseñé casualmente, está aquí porque la reseñé el año pasado en esta misma semana en la Glorieta y la verdad que me sorprendió muchísimo leer una primera obra tan bien estructurada, con el ritmo tan bien llevado, tan original. Y solo os digo, para los que somos lectores, Dostoyevski en la hierba, el título le va ni al pelo a la obra. Buenas tardes, Mar. Buenas tardes, Rita. Qué gusto estar aquí en esta cita con todas vosotras. Bueno, pues eso, hace un año me parecía un sueño esa reseña, y qué te voy a decir de estar ahora con vosotras, con tres mujeres a las que admiro profesionalmente y a las que admiro muchísimo personalmente y os quiero, así que encantada. Nos acompaña también Susana Martín Gijón, nacida en Sevilla pero criada en Extremadura, licenciada en Derecho, que tiene una amplia trayectoria en la creación de novela negra y novela policíaca. Inicia su carrera con una saga, Más que cuerpos, en editorial Anantes. Está varios años publicando con esa editorial y el año pasado publica con Alfaguara Progenie. Susana tiene una obra que yo os invito a descubrir poquito a poco toda su obra, porque es muy innovadora. Buenas tardes, Susana. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí también con vosotras. Y por último, Inés Plana, barbastrense, como yo. Licenciada en Ciencias de la Información, entra en literatura de la mano de Espasa directamente por la puerta grande, con Morir no es lo que más duele, y su última novela, Antes mueren los que no aman, también publicada por Espasa. Hola, buenas tardes. Inés, ¿estás ahí? Inés parece que se ha caído porque yo Sí, es que no la veo. Algún problema hay. Dice que ha perdido la conexión, nos dice aquí por el chat, o sea que, bueno, se incorporará, imagino que estará intentando. Sí, suponemos que se incorporará. Bueno, cuando entre Inés, como desde aquí lo veo,
¿vale? Ya le daremos paso. Pues chicas, vamos a comenzar esta mesa. Comenzamos con vosotras dos y ya se incorporará Inés. El título de la novela, que sugerido muy bien por Susana, gracias Susana, me encanta este tema, es la evolución de... Trabajo de equipo. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Le dimos ahí un remeneo a lo que teníamos pensado. La evolución de la novela negra, cómo ha cambiado la novela, ¿vale? Yo sugerí el título de novela de género a novela negra porque a mí realmente me sorprende que antiguamente, cuando hablabas de novela negra, siempre se decía, no, novela de género, novela de género. Y hoy en día creo que ese concepto se ha perdido y todo el mundo habla de novela negra o de novela policíaca. Me gustaría tratar lo primero en el tema de las tramas de Chandler, Christie, bueno, todos los que hemos leído Hamlet, Conan Doyle, a la novela negra actual. Ha habido mucho cambio en la trama, en lo que es la trama, porque yo como lectora tengo la sensación de que antes pues casi todos los autores nos invitaban a resolver un crimen y ibas allí como si fueras una parte más, y ahora eso ha cambiado mucho. Susana, ¿crees que ha cambiado mucho la novela negra o seguimos en la misma línea? Bueno, sí, yo creo que ha evolucionado mucho casi que en todos los conceptos, ¿no? Pero en cuanto a este en concreto, sí, yo creo que, bueno, antes normalmente eran, para empezar, bastante más cortitas, ¿no? Ahora suelen ser más extensas y con tramas más corales. Hay más personajes en juego, ¿no? El protagonista, que antes era siempre ese tipo duro, ¿no? Ese detective hard-boiled, pues hay mucho más diversidad. Si ya entramos ahí, vamos, hay muchísima más diversidad en las y los protagonistas, pero yo creo que también está más repartido el peso. No juega alguien ese papel tan predominante, sino que hay muchos que están en juego, y ya digo que hay más tramas, subtramas. Y yo creo que en cuanto a eso, ¿no? A la estructura en sí, es quizás lo más novedoso. Bueno, también, que ahora está cada vez, parece que se usa más, los capítulos cortos, ¿no? Yo antes parecía que los tenía que estirar, la verdad es que a mí me funciona más, porque es que me lo pide el cuerpo, ¿no? El capítulo corto, en Progenia creo que tiene 113 capítulos o algo así para 400 páginas, o sea, es una media como de 2 páginas por capítulo. Y la verdad es que a mí, pues ya digo, como que me salía así, y en otras novelas trataba de estirarlo, cuando precisamente si quieres imprimir ritmo y si estás en esa acción intentando hacer algo ágil, trepidante, pues precisamente va mucho mejor. Y en ese sentido yo también lo he notado en muchas novelas, y no solamente del género, sino que parece que cada vez, no sé si por eso es que cada vez queremos hacerlo todo como más rápido, más ya, y también los capítulos se busca que venga, si es cortito me leo otro y otro, y funciona, parece que ahora mismo funciona mucho mejor así. Puntualizo un poco, funciona entre los que lo sabéis hacer, ¿no? Porque la frase corta, depende de la extensión de la novela, el capítulo corto, la frase corta, el ritmo tratado es mucho más difícil. ¿Qué opinas, Mar? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Susana, pero quiero decir que si la novela negra es el reflejo de la sociedad, al fin y al cabo siempre se ha dicho que el escritor de novela negra es como ese ojo, ¿no? que ve la sociedad, que la refleja y la denuncia. Evidentemente la sociedad ha evolucionado mucho desde esa novela clásica de los años 20 y 30, en la que el contexto era muy diferente, por lo tanto, claro que ha evolucionado. Ahora, como decía Susana, son tramas más plurales, más abiertas, quizá más complejas, más muchas veces en donde el personaje tiene un papel muy emocional también, que antes a lo mejor quizá esa parte no estaba, y lo habéis dicho muy bien, son muy trepidantes porque vivimos en un mundo trepidante, entonces al final no deja de ser un reflejo de ese contexto que vivimos, y también son muy visuales porque estamos en un mundo muy visual también, con lo cual yo creo que ahí tiene una connotación que también es interesante, ¿no? Así que totalmente de acuerdo. Todo casi muy cinematográfico, ¿no? Y casi pensando ya en ese formato audiovisual.
Sí, de hecho hay algunas novelas que casi parece que están pensadas ya como un guión de una serie de televisión, ¿no? Porque quizá, bueno, pues vamos cambiando también en el concepto literario, ¿no? Y esto se muestra también en las obras literarias, evidentemente. Me gusta lo que has introducido, porque yo es verdad que hay veces que leo novelas y pienso, pero ha escrito una novela para que le compren los derechos de autor. ¿Vosotras como autoras escribís así? O porque hay novelas que de verdad yo digo, si compran los derechos de autor va a funcionar mucho mejor como película que como novela, porque también hay que, en el término medio que hablábamos, está un poco también la medida. Entonces hay veces que de tanto ritmo es como que ahogan al lector y dices, bueno, es que parece que la haya escrito para dar el salto directamente a la gran pantalla. ¿Como autora se escribe pensando así o escribís una novela? No creo, yo creo que tienes que tener una buena idea y jugarla bien, pero jugarla bien en el formato que vas a presentar. Luego ya habrá tiempo de adaptarla en guión y demás, si esa idea consigue convencer a quien sea, ¿no? Porque levantar una película o una serie es tan complicado, ¿no? Que, que casi, bueno, es como el sueño, ¿no? De tantísimos escritores, pero yo creo que va en un segundo momento. Primero juega bien tus cartas en el papel, en el libro que vas a publicar. Y si eso es atractivo y es bueno y realmente llama la atención ya digo, de productoras, en fin, del sector, pues ya habrá que adaptarlo. Pero adaptarlo, o sea, pensar ya en ese foco no me parece ni siquiera casi que limpio, ¿no? Honesto para los lectores que tienen derecho a su formato. Yo en mi caso, la verdad es que no me lo planteé en ningún momento. Cuando me lo planteé quería hacer una novela, quería que fuera una novela además cuidada desde el punto de vista literario, ¿no? Yo creo que para mí eso era como mi objetivo, mi sueño y puse empeño en ello. Otra cosa es que luego es verdad que dentro de la catalogación que se hace de novelas, pues hay de mucho tipo de novelas y muchos objetivos, pero al menos en mi caso, para mí prioricé desde luego todo lo que es la parte más literaria, que aunque tenga un ritmo evidentemente que hay que tener en este género, tuviera también elementos, ¿no? de degustar, de reflexionar, esos valles que hacen que también pueda descansar un poco el lector, ¿no? Entonces, en mi caso, no. Otra cosa es que, bueno, pues en un momento determinado surgiera, pues, bueno, ¿por qué no? Pero no fue un concepto que yo tuviera desde el primer momento. Hablando contigo, perdona, Matt, me viene a la cabeza que en tu obra hay una innovación, en la de Susana hay otra que me gusta mucho, pero en la tuya hay una innovación en cuanto a las voces narrativas. Tú alternas una narración con el diario, incluso haces como dos líneas paralelas. Eso sí que es una evolución de la novela negra, ¿no? Antiguamente el narrador contaba lo que pasaba y poco más. Sí, en mi caso además yo quería que hubiera elementos que a mí personalmente me fascinan. Entonces esto a veces no era fácil porque había una trama, hay una trama policial para resolver, pero yo he introducido, intentaba que fuera de una forma además pues fácil, ¿no? Que no fuera forzado elementos, por ejemplo, que en mi caso pues son importantes como es la historia. Hay unos diarios efectivamente en la Guerra Civil en 1937 que yo creo que no paran la narración, sino que todavía la hacen más interesante y le dan ritmo. Y luego, pues, aspectos muy literarios también, hay música, hay filosofía, hay muchos aspectos que a priori no encajan con el formato que pensamos de novela clásica negra, sí, es cierto. Ese es el punto de originalidad que yo creo que tiene. Susana tiene un punto de originalidad que es el de meterse a sí misma en alguna de sus novelas. Otra gran evolución. No me imagino yo a Agatha Christie. Bien, Cuéntanos un poquito. hemos recuperado a Inés, que la veo ahí de nuevo. Bien. Bueno, es que se me ha quedado congelada la imagen, lo siento. No había manera, Bueno, se me ha desconectado. Perdón. Inés, te ponemos un poquito al día. Te hemos presentado ya. Sí. ¿Vale? A los oyentes, aprovecho que llega Inés para decir que todos los que queráis hacer alguna pregunta,
lo podéis poner en ruegos y preguntas que está en la parte de arriba del Zoom. Yo las leeré y se las iré transmitiendo a ella. No tenemos por qué esperar al final de la charla, sino que si os surge alguna duda lo podéis dejar allí y yo se lo iré contando a ellas. Inés, habíamos hablado un poco de la evolución de las tramas y cómo había cambiado la novela negra, y doy paso a Susana, que nos iba a explicar su innovación de ponerse ella como un personaje más de la novela, y luego ya tú nos cuentas un poquito cómo crees que ha evolucionado la novela negra, ¿vale? Muy bien. Venga, pues Susana. Bueno, yo en mi caso, a ver, lo que más he escrito es novela negra o thriller, casi todo, ¿no? Tengo 9 novelas publicadas y la mayoría son de este género. Entonces, es cierto que me gusta mucho, que me he criado leyéndolo, además, y lo tengo como muy interiorizado, pero dentro de eso también me gusta experimentar, innovar. Y en ese sentido he hecho varios juegos. Uno fue Náufragos, que juego a que es el propio lector, la propia lectora quien tiene que descubrir qué está pasando. No va a haber un detective o una comisaria o una inspectora que le ponga, que le dé todas las pruebas al final, ¿no? Sino que tiene que ser el propio lector quien encaje las piezas del puzzle. Y bueno, es un thriller psicológico que funcionó bastante bien. Y luego otro de mis experimentos, bueno, que no soy la primera que lo ha hecho, pero la verdad es que a mí me surgió un poco así, fue el que tú comentas, de meterme en la propia narración y difuminar los límites entre la realidad y la ficción. Y esto además comenzó en un congreso de novela y cine negro en Salamanca, que yo por aquel entonces no llevaba mucho en esto, ni en el mundillo, no conocía mucho y era mi primer congreso, entonces estaba muy emocionada, muy impregnada de todo lo que se iba allí moviendo, los académicos hablando de novela negra, los autores por otro lado, y yo que soy muy de diario, pues iba escribiendo mi diario de aquel momento para mí bonito. Y en algún momento se cruzó esa ficción de la que estaba también impregnada, ya digo, todo el día con todas esas charlas y la realidad, y apareció un cadáver en la pensión en la que me estaba alojando. Y a partir de ahí empezó el juego, cómo reaccionaba la escritora, muy ducha, digamos, más o menos ducha en contar crímenes, en matar a gente en el papel y en ver cadáveres, o sea, desde el papel, pues cómo reaccionaba cuando se lo encontraba en la pensión donde estaba alojada y cómo reaccionaba. Es que no se acostumbra una por mucho que lo escriba, ¿no? Me iba corriendo a la habitación y me tapaba con las mantas y lo único que se me ocurría era llamar a Anika, que es mi personaje, mi protagonista de la saga. Y claro, ahí empezó el juego, la verdad es que fue muy divertido, iba a ser casi un relato, se convirtió en novela corta. Y luego pues hice otro par de ellos. Estuve en la Semana Negra de Gijón también por primera vez unos meses después y ahí siguió el juego, y dentro del mismo año también, que fue una experiencia maravillosa, me invitaron a la fiesta del libro y la cultura en Medellín, en Colombia, y al congreso que hay allí de novela negra, y dije, bueno, si hemos estado en Gijón y en Salamanca, no vamos a estar en Colombia, en Medellín, con todo lo que aquí hay. Y así cerré pues como esa mini trilogía, que bueno, que ahora tampoco cabe contar mucho más, pero en esencia ese era el juego, ¿no? Susana, nos tienes que decir cómo se titula, porque todos estamos soñando con leerla. La trilogía esta, bueno, es la primera es Pensión Salamanca, que es efectivamente donde me alojé en ese primer congreso. La segunda es Destino Gijón, la Semana Negra de Gijón, y la tercera es Expediente Medellín. Se publicaron con Anantes, están tanto en digital como en libritos, además un formato súper cuco porque es de bolsillo de verdad, o sea, bolsillo, muy chiquititas y muy monas. Yo en cuanto acabe me voy a por ellas. Inés, corazón, cuéntanos un poquito cómo ves tú la evolución de la novela. Tú eres experta, yo te he oído dar una conferencia sobre cómo comenzó la novela negra y ahora cómo ha cambiado. ¿Qué es lo que crees tú que ha cambiado más? Bueno, en mi opinión yo veo una influencia de las series de televisión
que últimamente son maravillosas, tienen muy buena factura, y yo sí que he visto de alguna manera esa cierta influencia, que yo la traduzco pues en el thriller puro y duro, con diálogos casi telegrámicos, donde prima la acción, ¿no? Pero hay de todo. Están estas novelas, está la novela bueno, que bebe un poco del estilo de las series policíacas de televisión, y luego también está la novela que se detiene un poco más en la historia, que se detiene un poco más en el universo que ha creado el autor. A mí, por ejemplo, me gusta el capítulo largo, ¿no? Y eso sí que yo he visto una evolución, porque los capítulos suelen ser cortos y los personajes, algunos más que otros, ciertamente esquemáticos, ¿no? O un poco esquemáticos, no tanto arquetípicos, pero sí esquemáticos, mientras que otras novelas, pues que les gusta más enriquecer la historia con la complejidad de los personajes. Yo la única evolución de estilo que he visto es esa, que yo veo ahí el espejo de las series de televisión de ahora mismo, de las series policíacas, ¿no? Quizá unos se alimenten de las otras, porque hay muchas series que son adaptaciones de novelas negras, ¿no? Pero es la única evolución que yo puedo ver, quizá un poco de esquematización, ¿no? Y también, pues bueno, pues el perder un poco de vista lo que es la novela en toda su extensión, ¿no? Esa es mi opinión, ¿eh? Voy a haceros una pregunta que es de Mamen, de Tamarite, que se conecta, y os va a hacer una pregunta para Susana y para Mar, porque a Inés se la hizo en su momento, me dice. ¿Vale? Hola, Mamen, un beso. Sí que se la hizo en su momento. Sí, vale, sí. Mamen nos pregunta, ¿qué implica para vosotras trasladar el argumento de vuestras novelas a escenarios alejados de lo habitual, como son las grandes ciudades, y que se desarrollen en ciudades más pequeños, incluso en ámbito rural? ¿Puede empezar Mar a hablar? Bueno, en mi caso fue una decisión muy clara. Yo quería que mi trama se desarrollara en la ciudad donde vivo, que es Logroño, una ciudad que no es habitual, ahora ya sí, porque es verdad que aquí en La Rioja está habiendo muy buenos escritores que están escribiendo ya con escenarios riojanos, no solo de Logroño, ¿no? Y yo lo tenía muy claro. Había leído, pues por ejemplo, recuerdo que cuando empecé a pergeñar la historia estaba leyendo, por ejemplo, a Donna León. Claro, yo estaba en Venecia, Brunetti, y dije, bueno, pues si Venecia tiene a Brunetti, ¿por qué Logroño no va a tener en este caso pues a los hermanos Cárdenas, ¿no? Entonces, yo creo que es una forma de alguna manera acercar las novelas a ese ámbito más cercano y más cotidiano, ¿no? Personajes que puedes encontrarte al volver la esquina, que cuando, de hecho es muy curioso, ¿no? Cuando me hablan de mis personajes, de Diego, de Lucía, dicen, es que nos los estamos imaginando que vamos a entrar en un bar, nos vamos a comer un pincho de tortilla y un vino y va a estar ahí acodado Diego y Lucía charlando, ¿no? Entonces es una forma también de acercar la novela, ¿no? De meternos en ella y de que sean asuntos extraordinarios, pero que los personajes sean ordinarios y cotidianos, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es una particularidad que gusta a los lectores, sobre todo porque conocen los escenarios y porque hace también que escenarios pues que a lo mejor son inimaginables hace unos años, ahora mismo tengan protagonismo. El mal puede estar en cualquier sitio, hasta en las ciudades más tranquilas y más acogedoras. Entonces, a mí esto me parece muy sugerente. Sí, yo pienso exactamente igual y fue la misma motivación que me movió a situar la primera de mis novelas y la saga, ¿no? Al final, la saga completa de Más que Cuerpos en Extremadura. Está muy bien viajar a través de los libros, viajar a ciudades que no conoces, a países que no conoces, pero también está muy bien reconocerse, ¿no? Y a mí me apetecía que las extremeñas, los extremeños se reconocieran en una novela negra, en una saga de novela que hasta ahora, bueno, yo no conocía, quizá había habido alguna novela puntual, pero desde luego no una saga ni una saga ambientada en poblaciones reales, sí ficcionadas, pero no tanto reales. Entonces esa era mi apuesta y
y bueno, jugar a eso y también a que alguien, pues, ¿por qué no? Lo hablábamos antes de comenzar, tanto las provincias extremeñas como las aragonesas son bastante desconocidas, bueno, pues vamos a jugar también un poquito a darlas a conocer. Y luego el sistema de las relaciones sociales, por supuesto, cambian de una gran ciudad a ciudades pequeñitas, incluso a pueblos, y también cambian, por tanto, todas las relaciones en cuanto a la comisión de un crimen. Entonces eso es muy interesante. A mí me parece muy interesante ese cambio de modelo y jugar con esas reacciones, pues, por ejemplo, de los vecinos en un pueblo pequeñito donde se ha cometido un asesinato, ¿no? Y por otra parte, pues es que al final es diversidad también. Hay muchísimas novelas ambientadas en Barcelona, muchas también, aunque menos en Madrid. Y bueno, pues vamos a sacarla. Afortunadamente, bueno, como ahora hay tantísima buena novela negra para elegir, pues hay en muchísimas ciudades, pero la verdad es que siempre, pues eso, siempre aporta. Y con Sevilla fue un poco lo mismo, ya llevaba muchas novelas en Extremadura, me apetecía dar un salto, pero me quería primero irme a una ciudad que conociera bien, porque es importante, no, yo creo que no vale con documentarse por internet y ver tal calle en Google Maps, no, hay que vivirlo, hay que respirarlo, hay que escuchar cómo habla la gente de allí y hay que impregnarse de ello, ¿no? Y yo Sevilla la conocía muy bien porque he nacido allí, he ido allí en vacaciones siempre, toda la vida, está allí mi familia materna, y además es que es una ciudad también bastante, a pesar de ser de las más grandes de España, bastante desconocida en ese mapa del noir que todas las entusiastas, todas las frikis, ¿no? de este género manejamos. Hay muy poquito escrito allí. Y además, lo digo muchas veces, el INE tiene de los 10 barrios más pobres y desiguales, ¿no? Con desigualdad de oportunidades de España, 7 están en Sevilla, con lo cual ahí hay una desigualdad entre los más pobres y los más ricos, desigualdad de oportunidades también, que da muchísimo juego. Están las famosas 3.000 viviendas, pero está también el vacío, los pajaritos y un montón más de barrios en los que bueno, pues dan mucho juego para una novela. Luego nos podemos ir también a Triana o a Los Remedios, pero esos barrios, ya digo, son muy interesantes en el género que nos movemos al final. Traslado la pregunta también a Inés, porque sus novelas, bueno, aunque no las centre, pero siempre tiene, Inés siempre tiene su pueblo en su boca. Bueno, Barbastro, claro que sí, ¿no? Pero sí que es cierto que yo siempre he dicho que la novela tradicional negra es urbana y en los últimos años, lo que decía Susana, nos hemos salido más de las ciudades y nos hemos fijado también, que es mi caso, en las localidades pequeñas, en las ciudades de provincias, donde también, como dice Susana, hay crímenes y las reacciones son muy interesantes porque son muy diferentes a como puede suceder en la ciudad. Son personajes menos anónimos, se conocen todos o casi todos y bueno, y está bien también salir un poco al campo y dejar el asfalto, ¿no? Y a mí eso siempre me ha interesado desde la primera novela, la ciudad pequeña, o el núcleo urbano pequeñito dentro de la gran ciudad, ¿no? Entonces sí, a mí los escenarios de este tipo lejos de la ciudad me atraen mucho. Voy a plantear yo una pregunta, tenemos otra después, pero voy a plantear una antes de esa pregunta por la persona que ha hecho la siguiente pregunta, que es la documentación. Yo, ya lo sabéis, como lectora sí que he visto que hay una evolución en la documentación porque ahora mismo la novela negra trata de muchos temas, no, como he introducido un poco esta mesa diciendo que no es simplemente la resolución de un crimen, sino que se hace muchísima denuncia social. Como acaba de comentar Susana, pues os vais a barrios donde las desigualdades sociales son muy grandes, se claman. Entonces, la documentación que hacéis, os pregunto simplemente como autoras, el trabajo de documentación que hacéis a nivel de denuncia social, es muy costoso
o denunciáis aquellas cosas que ya conocéis de antemano, ¿vale? O sea, hacéis un buen trabajo de documentación porque conocéis el problema y lo queréis denunciar, o partís de cero y simplemente decís esto es injusto y entonces investigáis por esa línea. Puede empezar, por ejemplo, Mar. A ver, en mi caso, al ser una primera novela, yo empecé con, ya lo he comentado un poco, con lo que yo conocía, con lo que a mí me gustaba, pero es verdad que luego he tenido, conforme vas escribiendo, tienes que irte documentando, porque la propia novela te va arrastrando, te vas metiendo a lo mejor pues en charcos que no habías planeado, ¿no? Y que te van llevando a necesitar conocer más. Yo en mi caso también lo que sí que me documenté bastante y estoy cuidando mucho, ¿no? Es todo el tema policial. Yo he tenido la suerte, además aquí en una ciudad pequeña, pues tienes acceso muy fácil, ¿no? A personas que te pueden ayudar. Pues la Policía Nacional, por ejemplo, que me abrió sus puertas, me ayudó a documentarme. Yo quería ser verosímil en todo lo que yo planteara. Una cosa es que haya ficción, creatividad, pero sí que fuera verosímil, creíble, que quien lo leyera pensara que hay un rigor. Y luego también todo el tema, bueno, forense, por ejemplo, que en mi caso era desconocido y que, bueno, pues sí que ahora tengo ya personas que me asesoran y que me ayudan. Y con respecto a otros temas sociales, pues evidentemente lo que hice fue ponerme en contacto con personas que conocieran bien el tema y desde luego si puedes mantener un contacto directo con expertos, con gente que te cuente, que te oriente, pues es una maravilla, porque lo decía antes Susana, es verdad que Internet está ahí y que lo usamos todo el mundo, pero al final eso son pequeñas pinceladas. Si quieres hacer algo bueno, hay que conocerlo profundamente, por lo menos para que el lector de alguna manera lo perciba que está vivo, que no simplemente son estereotipos que estás poniendo para cubrir el expediente. Sí, antes cuando hablábamos de la evolución de las tramas, pues precisamente una de las cosas que yo creo que más ha evolucionado el género no es ya solo en la trama, sino en los temas. Los temas se han, digamos, ido reciclando en coherencia con la sociedad que ha evolucionado también, ¿no? Y se van adaptando. Entonces, mientras que allá por los comienzos de las primeras décadas del siglo XX, pues estaba ahí la corrupción, el mundo de los gángsters, todo eso, pues cada vez se va abriendo más y cada una busca su foco, pero si no queremos perder esa mira que para mí es tan importante y que pienso que forma parte de los ingredientes del género de la novela negra, que es la justicia social y mostrar algún punto, ¿no?, oscuro de la realidad, quizá no tan conocido, para, ya digo, ¿no?, mostrarlo, no convencer a nadie de nada, sino simplemente exponer pues, realidades que están ahí, pues es importante que esos temas vayan avanzando, ¿no? Y de ahí, pues eso como la violencia de género, por supuesto, que se ha tratado cada vez más, o el tráfico de personas con fines de explotación sexual, o bueno, yo en Progenie ya, como ya los he ido tratando en tantas novelas, pues ya voy afinando mucho el foco y me quería meter con los modelos de familia y las maternidades y las clínicas de reproducción asistida y ver qué está pasando ahí, ¿no? Y luego ya hilo la trama criminal, pero ver qué está pasando ahí y a qué nos está llevando este sistema en ese sentido, ¿no? En una decisión tan vital como esa. Y en cuanto a la documentación en sí misma, pues claro, tú tienes el tema y por supuesto te vas a documentar todo lo extensamente posible. Entonces pasan, a ver, por una parte eliges un tema que quieres, pero por otra parte, como los personajes y la historia te van llevando muchas veces por situaciones que no esperabas, al menos a mí, que no soy una escritora de mapa que lo tenga todo escaletado y planificado, pues te tienes que ir documentando sobre la marcha. Y en ese sentido, pues igual que Mar, tiro muchísimo de todas las fuentes directas que pueda, que siempre te van a nutrir mucho mejor que un papel o que un buscador de internet. Sí, yo estoy con vosotras. A mí lo que me sucede, bueno, como periodista estoy muy programada, entre comillas, para documentarme hasta del más mínimo detalle, aunque luego eso, pues bueno, no lo use del todo, sino que tenga mucha más
historia en la cabeza de la que luego voy a mostrar, ¿no? Pero sí que me gustan las fuentes directas de documentación y yo tampoco soy escritora de mapa, así que yo nunca sé si realmente he elegido unos temas determinados que me afectan y me preocupan o bien han ido saliendo, como tú dices, Susana, por el camino a lo largo de la escritura de la novela, que la novela siempre se abre a muchas posibilidades y hay que saber escucharlas. Y al final me encuentro que ahora analizando mis dos historias hay unos temas que yo ya había decidido de antemano y otros que no había decidido y que, bueno, y que son fruto del dictado de la novela, ¿no? De lo que del mundo que me ha ofrecido la novela. Pero para mí es muy importante la documentación y sobre todo las fuentes directas, las vivencias de otras personas sobre un mismo tema, que eso te pueda inspirar de alguna manera más que los datos de internet que te pueden servir pues, para saber los habitantes que tiene una localidad o cómo se llama una montaña, pero poco más. El resto es trabajo de campo, ¿no? Muy bien. Ahora, chicas, os tengo que decir que la mesa ha pasado a ser de los espectadores. Yo me voy a limitar a leer porque aquí llegan preguntas. Voy con la de David Verdejo. David Verdejo yo lo conozco porque lo he leído, es un autor de novela negra. Por eso quería hablar de documentación, porque a mí me consta que David Verdejo es un escritor que se documenta, pero de manera minuciosa, estudia criminología, todo para dotar a sus novelas negras de un realismo. Y nos ha dejado una pregunta que os voy a trasladar. En relación a la extensión de los capítulos y su evolución, ¿creéis que se debe a que los thrillers se están poniendo de moda y una de las reglas es que deben tener capítulo corto? ¿Y sentís que la propia novela negra va transformándose en thriller? Y os manda un beso enorme y nos felicita porque está disfrutando mucho escuchándonos. ¿Quién comienza? Comienza Inés, que creo que también lo conoce. Sí. Hola, David. Bueno, un beso y mucho cariño. Muchas gracias por la pregunta. Pues bueno, quizá en eso coincidimos. Yo he hablado antes de que la influencia de las series policíacas de televisión en la novela, y sí que es cierto que esos capítulos cortos, esas frases cortas, esa inmediatez de la trama, es algo casi de los últimos 10 años, quizá me atrevería a decir, ¿no? Y sí que es cierto, o sea, totalmente que está la televisión detrás de ciertas novelas y cierto estilo que coinciden bastantes en lo mismo. Entonces, a lo mejor hay gente que no comparte mi opinión, de acuerdo, pero yo la evolución que he visto, insisto, como antes he dicho, es esa, la influencia de esa inmediatez que tienen las series policíacas en televisión. ¿Susana? Por favor. Sí, no, muy breve. Yo creo que sí, los límites son difusos y que no hay apenas nada puro, como en casi nada, ni una pura novela negra que habría que determinar, que ni siquiera los académicos se ponen de acuerdo en exactamente qué es, ni qué es exactamente el thriller. Bueno, sí, es cierto que se tiende a hacer más trepidante y un poco lo que hablábamos al comienzo, ¿no? A que enganche y que a mí, en mi forma de escritura, a mí me lo pide el cuerpo. Me pide una acción más rápida, capítulos cortos, que acaben en alto y enganchen con otro, simplemente porque es como a mí me gusta disfrutar una novela de este tipo, ¿no? Que me lleve sola, que como yo además leo siempre antes de dormirme, pues esa sensación de que te caes de sueño, pero lees una página más y cuando ya dejas el libro, si es que no se te cae encima, pues ni siquiera te acuerdas, ¿no? De en qué momento te quedaste dormida. A mí me gusta ese formato como lectora y yo creo que lo que decía antes, que tengo las estructuras tan interiorizadas que también como que me sale más natural, ¿no? ¿Mar? Sí, a ver, a mí me gusta que la novela me mantenga en vilo, que me emocione, pero también es verdad que a la hora de escribir yo no me planteé hacer un formato determinado, surgió al final. Sí que es verdad que son capítulos cortos en mi caso, pero a mí como lectora también y como escritora me gusta que haya trama, pero que haya algo más. Al final, aunque sea un capítulo corto, me gusta que me deje regusto, que
que me deje algo más simplemente que una acción y unos diálogos. Otra cosa es que en momentos determinados coja un thriller y me encante y disfrute, y lo que decía Susana, ¿no? Que me enganche por la noche y que desconecte. Pero sí que es verdad que yo busco algo más también. Aparte de ritmo, aparte de trama, me gusta que los personajes tengan cuerpo, tengan alma y que además haya unas atmósferas que me envuelvan. Eso a mí me gusta mucho también. Bueno, pero yo creo que no está reñida una cosa con la otra, ¿no? La novela negra y el thriller pueden tener prosa de altura. Es cierto que hay unas estructuras en las que, pues en el desenlace, en el clímax, no vas a meter ahí una descripción de un perfil psicológico del personaje o del escenario, ¿no? Porque es que le rompes al lector, el pobre que está deseando saber qué pasa. Pero, como decíamos antes, que son además mucho más extensas, sí permiten, ¿no? Desarrollar y bueno, pues que el escritor, la escritora también se pueda lucir ahí, y es algo que forma parte, claro. Si solo fuera acción y hubieran personajes planos, no hubiera nada detrás, pues poco, no sé, poco futuro le auguraría yo a la novela esa, ¿no? Y además, Voy a... sí, perdón, sí, una cosita para decirle a Susana. Una cosa que además has dicho me parece fenomenal, porque durante mucho tiempo la novela negra ha estado un tanto denostada y parecía que era de consumo, y sin embargo estamos llegando a un punto en el que se reivindica como un género, bueno, de primera, ¿no? Entonces, precisamente yo creo que en ese sentido estamos de enhorabuena, que estamos llegando a un punto en el que es compatible todo y en el que la calidad literaria no se cuestiona. Yo iba a apuntar lo mismo, que precisamente parece que la novela negra siempre arrastra como ese lastre de que no es prosa de altura. Y a día de hoy hay novelas negras muy bien contadas. Vosotras tres, por ejemplo, tenéis una prosa cuidadísima y sois muy, muy correctas. Yo os aseguro que hay otros géneros que no hay autores con esa prosa tan cuidada. Me parece que hemos contestado con el ritmo la pregunta de la documentación, pero os voy a transmitir varias felicitaciones que hemos recibido. Una que hemos recibido vía chat y luego seguimos. Es que me hacen especial ilusión, porque aquí María Isabel dice que está muy de acuerdo con David Verdejo en que es un placer escucharos, y dice que hacía mucho tiempo que no leía novela negra, pero que va a volver a leer novela negra porque le está encantando la charla. Y Julia, si es una Julia que yo creo que es ella, es una chica jovencísima, una gran lectora, muy joven, y dice que no tiene ninguna pregunta que hacer, pero que le encanta el seminario y lo está disfrutando muchísimo. Y aquí da gracias a Javier y al Ayuntamiento de Barbastro, que han sido los que han hecho posible este encuentro, porque le encantan este tipo de conferencias. Vale, me hace especial ilusión porque parece que la gente joven no lee y hay grandes lectores entre los jóvenes. Entonces, yo os quería apuntar una cosa que he notado en vuestras tres novelas y que a lo mejor yo tenía una sensación que antes no se hace. Igual estoy equivocada, porque una ya sabéis que a veces lee libros que luego lo vuelve a leer y dice, pero esto me lo había leído, se me ha olvidado completamente. Pero sí que os quería, en vuestras novelas se trata el tema de la infancia, cada una desde un punto de vista diferente, es verdad, pero las tres recurrís a los niños, y yo creo que eso es una parte importante de la evolución de la novela negra, porque cuando yo echo la vista atrás con las novelas negras que leía antes, los niños eran casi sagrados, o sea, es que parecía que era hasta pecado matar a un niño y se rehuía mucho dentro del género. ¿Estáis de acuerdo o me lo estoy figurando yo? ¿Quién empieza? Susana, que me ha puesto una cara rara. Bueno, yo creo que soy la que menos tiene. Yo siempre poso la mirada en la infancia de alguna forma. En Progenie, por ejemplo, recuerdo un capítulo del comienzo en el que Lupe va a un barrio a investigar y se encuentra a unos chicos allí jugando, y es un capítulo para mí muy tierno y muy divertido, ¿no? De cómo los chavales que se la saben todas, le vacilan todo lo que quieren y más. O en Vino y Pólvora, pues también trato, hay una niña migrante rumana de una familia de temporeros desaparecida, y a través de ella pues también me meto en el misterio y en esa infancia dura. Pero, por ejemplo, en Progenie, no, yo más que en la infancia poso la mirada en los modelos de familia, en el hecho de tener, de cómo se pospone actualmente la decisión de tener o no tener
hijos hasta un punto en el que muchas veces ya es complicado y hay que recurrir a tratamientos y por qué, ¿no? La reflexión también va hacia el por qué está pasando esto, es el sistema o qué es lo que nos está llevando, ¿no? La precariedad, la inestabilidad de un trabajo, de una vida, de una relación en muchas ocasiones que nos están empujando, incluso algunas grandes empresas, ¿no? que a las mujeres les pagan los tratamientos para que vitifiquen, congelen sus óvulos y así se puedan plantear la decisión de la maternidad a la edad que quieran, 40 y tantos, 50, las que sean. Bueno, pues no es lo natural y al final es forzar mucho las cosas. A las empresas y al sistema les interesa esto, les interesa tener mujeres disponibles en cuerpo y alma para la empresa y les conviene pagarle la congelación de los óvulos y que así ellas releguen ese momento. Pero ¿eso qué está significando para la sociedad? Bueno, pues por ahí es más o menos por donde yo voy y qué está significando también para las mujeres y para la familia esos tratamientos durísimos de hormonas, de hipotecas emocionales, económicas, etcétera, en muchos casos. Más bien voy por ahí, más que en la infancia en sí misma, ¿no? En la importancia para las personas, para la familia y por supuesto para las mujeres. Inés, tú tratas la infancia de una manera brutal porque haces una denuncia de la prostitución infantil, pero no solo eso, o sea, allí hay hombres malos y mujeres malas. Sí, tanto en la primera novela, con una infancia llena de mentiras que luego determina una vida futura, como en la segunda, que es la infancia absolutamente prostituida, una infancia atroz. Y es cierto, a mí también no necesariamente me interesa siempre la infancia, aunque es un tema recurrente. La infancia nos explica y nos construye. Es inevitable que como autores en algún momento se haga referencia a la infancia, ¿no? Pero a mí la infancia también me interesa, pero dentro de la familia. La familia para mí es una fuente inagotable de literatura, ¿no? Lo que tú decías en mi segunda novela, hay mujeres malas, hay hombres malos. Bueno, sí, es que la realidad refleja eso, o sea, la maldad, a lo mejor culturalmente, pues puede haber más hombres psicópatas que mujeres, pero a mí me gusta de alguna manera retarme a mí misma y distribuir a mi manera la maldad. A mí me atrae mucho un psicópata, pero me puede atraer también una mujer psicópata o una mujer malvada o maléfica, ¿no? Pero en todo caso, yo hasta ahora siempre he ido, no sé, en la tercera quizás sea diferente, pero siempre he estado rondando la infancia o la familia, que siempre me interesa mucho y además le veo muchísimo atractivo. Habiendo tenido yo una infancia más o menos feliz, yo no sé de dónde me sale tanta maldad dentro del núcleo familiar, la verdad. Mar. Sí, en mi caso la familia también es importante en la novela. El núcleo familiar de alguna manera pues revitaliza a los personajes principales, ¿no? A Lucía y a Diego, que son hermanos y que tienen una relación muy estrecha. Y los niños que aparecen en mi caso son los hijos de Diego, del subinspector de policía, que además yo he visto ahí un punto en común también con la novela de Inés, Salvando todas las distancias, y es que son dos hombres muy preocupados por cuidar de sus hijos. En mi caso, dos hombres pues muy preocupados por eso, ¿no? Por hacer felices a esos niños. En el caso de Inés es distinta la historia, pero también Julián es un hombre muy preocupado, ¿no? Por cuidar de esa niña, ¿no? De esa asistida. En mi caso son sus hijos, en tu caso es otra historia distinta, pero me ha gustado porque mostramos a un hombre en este caso con ese instinto paternal de cuidado también que no suele aparecer y que me parece que también resulta pues un poco novedoso, ¿no? Dentro de estas tramas de hombres tan duros normalmente. Y en el caso de Susana, creo que también aparecen policías en donde la familia es importante. Pues Lupe, por ejemplo, que vive muy pendiente también de ese ámbito familiar. Bueno, al final la familia como le decía Inés, ¿no? nos constituye, es importante en nuestras vidas y si nuestros personajes son reales, evidentemente tienen que moverse no solo en el ámbito
de acción, sino en su ámbito familiar. Es lo que construye esas personalidades más ricas, más complejas, en donde vamos conociendo sus diferentes caras, ¿no? Esa cara más pública o esa cara más privada, y conocemos al personaje en su psicología y en su ambiente más íntimo. Y desde ahí los niños, ¿no? que son importantes para quien los tiene o para quien los desea, porque en el caso, por ejemplo, de Lucía, no tiene hijos y los desea también. A veces también la infancia aparece como ese deseo no cumplido, ¿no? Sí, y yo creo, además, que la novela negra, el género, también ha evolucionado en ese sentido. Decía Rita, no aparecían como víctimas, pero además de eso, o sea, no aparecían porque no interesaban. Yo creo que uno de los puntos de vista que enriquecen y que aporta la mirada de las mujeres es precisamente, pues, como comentaba Mar, los cuidados, las reflexiones sobre el ser madre o no serlo, el ámbito familiar, el punto de vista de un niño o de una niña, ¿no? Siempre mucho más receptivas las mujeres, pues por los roles que se han desempeñado más que otra cosa, ¿no? Frente a la insensibilidad de la que se jacta ese tipo duro, pues esa otra sensibilidad que permite ese acercamiento. O sea, que además de romperse quizá ese tabú de reflejarlos como víctimas, también ahora se muestra toda esa diversidad y todas esas miradas, ¿no? Sí, por suerte ahora ya no son todos los investigadores tipos duros con la pipa ahí que parecía un mundo cerradísimo. Vamos con dos preguntas. Una, porque me parece curiosa, me parece interesante porque os pregunta como lectoras, no como escritoras, sino como lectoras, ¿qué importancia le dais al rigor con que están documentadas las novelas que leéis? ¿Quién empieza? Hacerme así. Susana, por sonreír. Yo le doy muchísima importancia. A mí no me sirve lo que decía antes, que alguien coja las fuentes así, googlee un poco y diga, venga esto, y en cuanto escarbes un poco, veas que no está suficientemente documentado. Yo creo que hay que utilizar el rigor, pero no para luego volcar todo lo que has aprendido, ¿no? Que es como un fallo muy típico. No, lo que has aprendido, quédatelo. Y luego ya te irá surgiendo al contar la historia lo que necesitas saber, pero no le intentes demostrar al lector que sabes mucho de eso, ¿no? Yo, desde luego, sí lo tengo en cuenta. No soy tan concienzuda que hay lectoras y lectores que se ponen a hacer un trabajo de investigación a ver si esto lo ha puesto bien, ¿no? Y muchas veces me comentan, y a mí misma me ha pasado, y en alguna mesa se ha comentado hasta qué punto alguien le haya escrito, ¿no? En una reseña o le ha contactado a través de las redes sociales, que ahora estamos ahí todos visibles en una o en otra. Oye, que esto lo has puesto mal porque tal y cual y cual. O sea, yo tengo un ejemplo. Me acuerdo, Luis Rosso puso algunos graciosísimos porque ambienta sus novelas en Valencia Negra, puso ejemplos muy, muy graciosos porque eso, ¿no? Su última novela está ambientada en el mediados del siglo XX. Y hay mucha gente, pues ya digo, ¿no? Que lo tiene se lo toma tan en serio como lector que va a buscarle. No, yo simplemente, pues por ejemplo, en el caso de Teresa en Progenie, que es una policía muy veterana que está a punto de jubilarse, y digo que es la primera mujer policía en Sevilla, alguien me dijo que no podía ser porque había echado las cuentas, y mira que yo me documenté, pero había echado las cuentas de la edad que tendría Teresa, a la edad que había empezado y a la edad que se incorporó y en la fecha en que se incorporó la primera mujer, y igual había una diferencia de 1 año o 2 años, por lo tanto me hizo polvo. O sea que yo hasta ese extremo no llego, ¿vale? Pero sí me gusta notar que hay rigor y que lo que estoy leyendo pues se basa en un fondo real. Daría para otra mesa las redes sociales, escritores versus lectores, ¿eh? Da para una mesa tela, ¿eh? Porque has nombrado a Luis Rosso, que a veces le lían unas en las redes que no sé cómo sigue. No se calla nada. No sé cómo sigue. Inés, te toca. Sí, sí. Bueno, el rigor es que es muy importante,
pero sobre todo para dar verosimilitud a una ficción. O sea, en la ficción, no porque no estemos fabulando o nos inventemos una historia, tiene que ser menos verosímil. Es la verdad del autor, es la verdad desde la ficción. Entonces, yo a veces puedo ver autores que se meten en unos jardines muy complicados, por lo que decía antes Susana, que tienen exceso de documentación y al final pierden de vista la historia en sí y lo que es el sentido de la novela, que es la fabulación, ¿no? Pero por supuesto, el rigor, todo dato que se ponga, que no tiene que ser verídico si es un dato que a ti te interesa, o tiene que ser verosímil si te lo estás inventando. Pero las dos cosas son necesarias, lo que es la verosimilitud y el rigor, porque eso, bueno, forma parte del equipaje de trabajo y de herramientas del autor, es indispensable. ¿Me toca? Sí, estoy totalmente de acuerdo con mis dos compañeras. Yo creo que hay algo muy importante y es que como lectora y como escritora creo que el respeto es fundamental, ¿no? Cuando yo leo una novela quiero sentirme respetada, quiero que me consideren inteligente en ese sentido, y cuando escribo también me planteo que ese lector es alguien, bueno, pues que confía en mi historia y que confía en mí, ¿no? Y me parece también algo importante lo que se ha dicho ya, que tú te documentas y te puedes documentar mucho, pero luego no tienes que hacer un alarde de tu documentación. Creo que eso es un error absoluto. Es decir, una novela no es un manual. Tiene que estar impregnado, o sea, es decir, el lector lo tiene que percibir a lo largo de pequeños detalles que marcan la diferencia, pero desde luego no hay que hacer una ostentación obscena de esa documentación, sino que tiene que ser algo que da calidad por esos detalles que de alguna manera están marcando la historia. Nos vamos con otra pregunta. Esta es de Juan, que nos pregunta cómo influyen las nuevas tecnologías en el desarrollo de las tramas, móviles, redes sociales, etcétera. ¿Hasta qué punto ha transformado la forma narrativa, la forma de contar una novela negra? Empezamos por Inés, por ejemplo. Bueno, yo creo que ha influido mucho, y ahora lo que es el análisis forense dentro de la novela negra, de todas las tecnologías, los dispositivos, los ordenadores, las triangulaciones, las geolocalizaciones, todo eso que a lo mejor hace 20 años lo veíamos en el CSI y ya como muy de ficción, realmente ahora ha llegado. O sea, un móvil y su localización y su análisis forense puede ser decisivo en la resolución de un crimen, por los mensajes, por las llamadas, porque si no tenemos ahora, bueno, si estamos muy espiados o muy vigilados en nuestras vidas por todos estos dispositivos y por la hiperconexión, pues en los crímenes es que pasa lo mismo. Entonces sí que yo he visto que están muy presentes ahora mismo en la novela negra todo lo que es la tecnología forense, el análisis de todos estos dispositivos. Y a mí me encanta, o sea, me encanta porque para mí es una realidad nueva o relativamente nueva, ¿no? Y bueno, siempre es agradable leerlo, y es muy difícil escribirlo, es muy difícil explicarlo, porque bueno, sin caer en tecnología, sin caer en cosas demasiado técnicas, sin meterte en determinados jardines, pero es que hoy en día es importante, y además los personajes todos tienen un móvil, todos están conectados con un ordenador, y de hecho si hay alguno que no lo está, lo consideramos un analfabeto tecnológico, ¿no? Que también tiene su interés literario, por cierto, ¿no? Pero porque ahora sería un anacronismo un personaje así, ¿no? Pero sí que es cierto que se ha notado muchísimo esta hiperconexión que estamos viviendo, y que bueno, que a lo mejor esto solo es el principio de mucho más, ¿no? Susana, tu opinión. Sí, y también, o sea, como lo secundo todo, no me voy a repetir, que además es que es un mundo apasionante y es lo que dice Inés, es muy complicado. Primero comprender, ¿no? Esos medios de la policía o en su caso de la Guardia Civil, cómo trabajan, todo eso que hay detrás, y luego pues sin ser farragoso, sin ser pesado y sin cortar el ritmo, contárselo al lector, ¿no? Meterlo en la historia.
pero además también en el día a día, ¿no? Están tan integrados los móviles, las pantallas, todo en nuestra vida, que al final tienen una presencia pues como en la realidad, casi que lo invaden todo, y eso tiene su reflejo, ¿no? Una conversación de WhatsApp, ¿en qué novela que no esté ambientada ahora en la actualidad no hay una conversación de WhatsApp? Pues, o referencias a redes sociales. Es que como estamos ahí, pues al final se plasma por fuerza también. Mar. Sí, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo cuando estaba escribiendo la novela que, bueno, aparece un cadáver, se identifica y, bueno, en otro momento a lo mejor dices, bueno, y ahora vamos a ver cómo descubrimos quién es este personaje, pero si es que ahora pones un nombre en Facebook o en cualquier red social y sabes prácticamente todo. Entonces, claro, desde esa premisa yo me di cuenta que tenía que empezar, pues bueno, a ser verosímil y que había cuestiones que ya no podía llevar a cabo, ¿no? Algunas investigaciones así extrañas, porque es que a golpe de teclado pues puedes saber un montón de cosas que hace unos años era impensable. Claro que sí, la novela negra al final hemos visto que era un espejo del mundo que nos rodea, cómo vamos a estar con la espalda vuelta, ¿no? Con los ojos cerrados a algo que está en nuestra vida constantemente. Bueno, ahora ya llevamos una hora, chicas, se me ha pasado volado, pero llevamos un poquito más de una hora. Entonces vamos a despedirnos ya, pero antes os quería hacer una pregunta y es, ¿qué es lo que consideráis vosotras en este caso, que os diferencia más de los grandes autores de novela negra clásicos? ¿En qué creéis que estamos hablando de evolución de novela negra? ¿En qué creéis que vosotras sois totalmente diferentes a lo que estábamos habituados a leer? Empiezo por orden de vista, ¿eh? Empieza Susana, luego Inés y luego Mar. Pues en muchísimas cosas. Así a bote pronto yo diría que en los temas que nos preocupan, que han cambiado muchísimo, y en los personajes, desde luego, esos patrones fijos de los que hablábamos antes, ¿no? Del tipo duro, de la femme fatale, etcétera. Ahora hay una diversidad impresionante, ¿no? Que no tiene nada que ver. Y quizás me quedaría, así por ser breve, con esas dos cuestiones, fundamentalmente los temas y los personajes. Inés. Yo también estoy con Susana. El mundo ha cambiado tantísimo y cada año cambia mucho más que esa realidad. La realidad es cambiante y es lógico que se vea reflejado, ¿no? Yo leo a Graham Greene o leo a Patricia Highsmith y realmente estoy viendo mundos que me parecen cada vez más lejanos, aunque yo entré muy bien en la historia, me encantan, pero son mundos que me parece como de la época de los dinosaurios a veces, por las realidades que expresan, ¿no? Y luego, para mí, una diferencia que yo quiero subrayar es el papel de la mujer en la novela negra, que ha dejado de ser un personaje pasivo o utilizado para los roles tradicionales, y ahora tenemos mujeres investigadoras, no solo eso, sino mujeres a la cabeza, al mando de una investigación, y eso yo creo que es uno de los grandes cambios evolutivos que ha habido en la novela negra. El mundo por fin refleja la realidad, que es que en este mundo vivimos mujeres y hombres. Y eso para mí es quizá lo que más subrayo y lo que más me ilusiona. Sí. Mar, tu turno. Sí, y en mi caso, pues prácticamente suscribo lo de mis compañeras, en mi caso microcosmos de personajes muy diversos, muy cercanos, y algo que acaba de decir también Inés. En mi caso hay un personaje masculino que es el policía, pero que por razones determinadas su hermana, que es una traductora, que es ajena al mundo de la investigación, irrumpe ahí y al principio muy tímidamente, pero luego poco a poco la voz femenina y la acción femenina, no sé si llega a eclipsar a la masculina, pero desde luego, tiene ahí un punto, yo creo, muy importante. Así que también esa irrupción de la mujer, ¿no? Como alguien con voz propia. Tan importante.
tan importante, dar voz. Os voy a leer ya para finalizar y nos despedimos, porque aquí la gente está participando. Os voy a leer dos. Javier Alonso García Pozuelo, le ha encantado, por suerte, porque me había invitado a estar el año que viene y digo, como no le guste, me retira la invitación, pero no, creo que vuelvo a estar. Me ha encantado, muy interesante el tema de la localización de las tramas, la extensión de los capítulos y la documentación. Felicidades, nos da las gracias a las 4 y al Ayuntamiento de Barbastro. El año que viene, más. Silvia nos da también la enhorabuena a las 4, fabulosas las escritoras y la moderadora ha sabido conducir la tertulia haciéndola súper amena, muchas gracias. Redmi nos añade, el cambio del rol de las mujeres dentro del género de novela negra la ha enriquecido enormemente, sin duda. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Os tengo que decir, chicas, que me alegro un montón de haberos elegido. Estoy segura que si hubiéramos podido hacerla presencial ahora mismo nos iríamos a cenar las 4 y estaríamos horas y horas y horas prolongando esta mesa. Enhorabuena a todas, bravo. Bueno, luego entráis y veis todas las felicitaciones que estamos recibiendo por parte de todo el mundo. Les ha encantado y de eso se trata. Gracias, Susana, por aceptar mi invitación. Gracias, Inés, por lo mismo. Y gracias, Mar, porque tenía muchas ganas de volver a verte y mira, no puedo ir a verte a Logroño, pero nos vemos aquí. Gracias de nuevo al organizador de todo esto, que se pega una currada. A todos los que nos estáis oyendo, os invito a pasar por la cita en la Glorieta, lo buscáis y vais al blog y a leer todos los trabajos que se están presentando durante esta semana, porque es alucinante la cantidad de reseñas y de trabajos que vamos colgando ahí. Y muchísimas gracias al Ayuntamiento de Barbastro y a Julio, que ha estado ahí detrás del Zoom para que todo funcione. Muchísimas gracias, chicas. Os dejo ya que os despidáis vosotras. Bueno, nada, muchísimas gracias a ti, Rita. Pues exactamente lo que has dicho, ha sido una charla muy amena y efectivamente si pudiéramos nos iríamos de cervecita ahora mismo, 100%. Pues yo, bueno, muchísimas gracias a Javier Alonso de Semana Negra, Cita en la Glorieta. Gracias enormes, Rita, porque es que eres una moderadora que parece que no hayas hecho otra cosa en tu vida. Lo dominas como si fuera tu propio, o sea, tu medio habitual. Y bueno, y gracias también, compañeras, Susana, Mar, porque siempre es un placer escucharos, aprender de vosotras y conocer otros puntos de vista, ¿no? En los que coincidimos y en otros que no, y eso me enriquece. O sea que feliz de estar con vosotras en la Glorieta y ha sido, la verdad, un placer y una experiencia maravillosa. Bueno, pues decir que esta cita ha sido inolvidable, desde luego para mí lo va a ser, que muchísimas gracias, Rita, como siempre, por tu cariño, por tu afecto, a Javier, por su confianza, a vosotras, chicas, porque es un placer hablar de lo que más nos gusta, de los libros, de la literatura. Y nada, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado, que la literatura adelante y que esto está muy vivo. Y que además, a pesar de que estamos lejos, pues yo creo que nos hemos sentido muy cerca. Así que nada. Bueno, chicas. Gracias, Barbastro, Julio. Nos vemos el año que viene en la cita en la Glorieta. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias, Rita. Gracias.